Las fotografías pueden capturar algunos de nuestros momentos más importantes y hablar mil palabras, pero no todas las fotos pueden transmitir la inquietante historia de fondo, los trágicos próximos momentos o el horror que se esconde cerca. En el video de hoy cubriremos algunas de las fotografías que parecen más inocentes, pero que tienen historias de fondo verdaderamente perturbadoras. La primera imagen es una fotografía aparentemente ordinaria e inocente. Una niña se sienta encima de los hombros de un hombre. Los sujetos en la foto son turistas de España visitando el pueblo irlandés de Omar. No hay mucho que destacar en la fotografía, solo sus sucesos cotidianos en la calle Market el 15 de agosto de 1998. A la derecha hay un coche Vauxhall rojo estacionado, pero solo unos momentos después de que se tomó esta fotografía, una bomba que se había colocado dentro del coche detonó. Se entiende que la bomba fue plantada por el Real Ejército Republicano Irlandés, un grupo disidente del Ejército Republicano Irlandés. En abril de 1998, unos meses antes del bombardeo, se firmó el Acuerdo del Viernes Santo. Esto iba a poner fin a los Troubles, un periodo de conflicto sectario en Irlanda del Norte que duró una década. El ejército republicano irlandés real se dividió para oponerse al Acuerdo del Viernes Santo y continuar con las tácticas de los Troubles. Una táctica notable del ejército republicano irlandés era colocar bombas en lugares comerciales o gubernamentales. A menudo se enviaban advertencias a las autoridades con anticipación en un intento por reducir las bajas civiles. Pero estos mensajes a menudo eran inconsistentes. Algunos eran claros sobre la amenaza y la ubicación, mientras que otros llevaban a la confusión. En el caso del bombardeo de Omar, la confusión sería mortal. En la tarde del 15 de agosto de 1998, el Vauxhall rojo, cargado con una bomba de fertilizante de 500 libras, se dirigió a Omar. El plan era estacionarlo fuera del tribunal de Omar, pero no había estacionamiento disponible. Entonces, en su lugar, el coche se estacionó en una calle cercana, la calle Market, fuera de una tienda de ropa. Las autoridades recibieron una advertencia codificada del Ejército Republicano Irlandés Ferroviario sobre una bomba colocada cerca del tribunal de Omar en la calle Main. Como resultado, se evacuó el área alrededor del tribunal. Pero el problema, sin embargo, es que no hay una calle Main en Omar. Sin embargo, no muy lejos del tribunal se encontraba la calle Market, considerada la calle principal del pueblo. Debido a la confusión, esta área, a solo unos cientos de metros del tribunal, no fue evacuada. De hecho, la policía, sin saberlo, condujo a los peatones hacia donde se había estacionado el coche bomba. Justo después de las 3 de la tarde, la bomba explotó. Aquellos en las calles concurridas fueron golpeados por la fuerza explosiva de la bomba. La metralla del coche y el vidrio destrozado volaron por todas partes. Los testigos y sobrevivientes de la explosión que buscaban a sus seres queridos describieron la escena como si fuera de una película de desastres. Los muertos y los moribundos quedaron esparcidos por la calle, junto con las extremidades destruidas de muchos. Muchos de los que resultaron heridos fueron amputados por la explosión, sufrieron quemaduras graves y lesiones cerebrales serias. La víctima más joven fue Brida Devane, ni siquiera tenía 2 años. Estaba comprando zapatos con su madre cuando la bomba explotó. Su madre Tracy quedó en coma durante 2 meses después de la explosión y despertó a la horrible noticia de que su hija había muerto. Otra superviviente fue Susan Travis. Ella estaba en la ciudad para almorzar y comprar un boleto de avión con su madre. Cuando fue golpeada por la explosión, recordó lo siguiente: cuando explotó la bomba, fue como un golpe sordo. Creo que eso es porque fue tan fuerte, mi audición se vio afectada. Recuerdo que mi cuerpo entero sentía presión. Mi cara se sentía como si estuviera siendo aplastada. Recuerdo haber sido lanzado hacia atrás y me di cuenta de que mi madre debió haber sido lanzada al aire cuando explotó la bomba. Luego miré hacia abajo y mis 2 piernas estaban frente a mí, pero me di cuenta de que no tenía mi pie izquierdo. Había sido completamente arrancado.
En total, 29 personas fueron asesinadas y otras 220 resultaron heridas. Los sujetos de la fotografía sobrevivieron, pero el fotógrafo no. La cámara fue recuperada de los escombros y la foto publicada destacando el roce cercano con la muerte. La explosión también tuvo ramificaciones para el proceso de paz. Para algunos, esto fue evidencia de que el ejército republicano irlandés no tenía intenciones de disolverse, pero Sinn Féin, el brazo político del ejército republicano irlandés, fue rápido en condenar el ataque y el intento de interrumpir el proceso de paz. El ejército republicano irlandés provisional intentó aplastar al ejército republicano irlandés de Ryle. El ejército republicano irlandés de Ryle se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero afirmó que los civiles no eran el objetivo. Esta fotografía, tomada justo momentos antes del mortal bombardeo, permanecerá como una de las imágenes más perturbadoras de la historia reciente. Estar tan cerca de un coche bomba, sin saber que estás a solo momentos de la muerte, es realmente un pensamiento perturbador de procesar. A continuación tenemos el SS Grand Camp. El 16 de abril de 1947, en la ciudad portuaria industrial de Texas City, Texas, ocurriría uno de los peores desastres industriales. Un barco de carga, recomisionado con el nombre de SS Grand Camp, estaba atracado y se estaba cargando con material necesario para ayudar a reconstruir la Europa devastada por la guerra. Pero su mortal carga se encendería, causando una explosión masiva, una de las más grandes explosiones no nucleares en la historia. Y justo antes de que ocurriera este desastre, se tomó una fotografía del Grand Camp humeante, justo momentos antes de la catástrofe. El SS Grand Camp era un barco de la Libertad atracado en el terminal portuario número 1 de Texas City. Era un barco de carga estándar construido durante la Segunda Guerra Mundial y en 1947 se empleaba en el comercio en tiempos de paz. El barco estaba destinado a transportar todo tipo de mercancías, incluyendo cacahuetes, cordel, algodón y equipo de ingeniería. Pero su carga más notable fue un envío de fertilizante de nitrato de amonio, alrededor de 2.300 toneladas de la sustancia. El nitrato de amonio es una sustancia aparentemente inofensiva, comúnmente utilizada como fertilizante. Pero bajo ciertas condiciones, específicamente cuando se expone al calor, confinamiento y contaminación, puede convertirse en algo mortal, un poderoso explosivo. El nitrato de amonio, cargado en el Grand Camp, estaba almacenado apretadamente en sacos de papel marrón. Mientras los trabajadores del muelle cargaban el fertilizante, algunos notaron que estaba caliente al tacto. No pasó mucho tiempo después de eso que los trabajadores del muelle notaron que el humo comenzaba a salir de la bodega de carga. Se intentó apagar el fuego con agua y extintores de incendios. Pronto se enviaron 2 camiones de bomberos, seguidos poco después por 2 camiones de bomberos del Departamento de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Sin embargo, en este punto, el área debajo de las escotillas del barco se estaba calentando tan rápidamente que era poco probable que el agua pudiera haber hecho mucho para extinguir el fuego. El capitán del barco, preocupado por el daño a la carga, ordenó que se cerraran las bodegas y se llenaran de vapor, con la esperanza de apagar el fuego. El problema era que el nitrato de amonio es un oxidante, lo que significa que puede mantener un fuego en tales condiciones. El calor de la carga del barco se acercó rápidamente a los 850 grados Fahrenheit, la temperatura a la que el nitrato de amonio puede explotar. Además, el vapor pudo haber desencadenado una reacción, convirtiendo el fertilizante en óxido nitroso, proporcionando aún más oxígeno y por lo tanto combustible a la inminente explosión. Un trabajador químico en los muelles escuchó el alboroto y fue a echar un vistazo. Rápidamente tomó una fotografía. La imagen es engañosamente ordinaria a primera vista. El barco se encuentra tranquilamente en el muelle. Algunos espectadores, trabajadores del muelle y bomberos se reúnen alrededor del barco. Se puede ver una columna de humo comenzando a volverse negra y oscura en el cielo,
pero no había señales claras de que lo peor estaba a punto de suceder. A las 9:12 de la mañana, el barco explotó. La explosión atravesó el barco con una fuerza inimaginable. El nitrato de amonio, calentado, confinado y volátil, detonó con la potencia de una pequeña bomba nuclear. Incluso testigos a 40 millas de distancia escucharon la explosión. Las ventanas se rompieron en Houston, a más de 30 millas tierra adentro. Los sismógrafos lo registraron como un terremoto. Un ancla de 2 toneladas del campamento fue lanzada a más de 1,5 millas de distancia. Durante alrededor de 2,000 pies, la explosión causó daños masivos a al menos 1,000 edificios. Incluso los aviones fueron arrastrados fuera del cielo. La onda de choque aplastó todo lo que estaba cerca. Los trabajadores del muelle, por supuesto, fueron asesinados instantáneamente. La planta química de Monsanto cercana al barco fue aniquilada, cobrando las 145 vidas de los trabajadores que estaban dentro en ese momento. El departamento de bomberos voluntarios de 28 hombres de la ciudad fue prácticamente aniquilado. Solo un bombero sobrevivió a la explosión. Después del desastre, Texas City parecía una zona de guerra. Los incendios duraron horas. Los hospitales estaban desbordados. Los sobrevivientes atónitos tropezaban a través del humo y las cenizas. Las estimaciones de bajas llegaron a un total de 567. Se declaró que más de 100 personas estaban desaparecidas. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Más de 5,000 personas resultaron heridas, inundando los hospitales con todo tipo de lesiones. El costo total del daño en el dinero de hoy equivale a más de 6,000 millones de dólares. Y para empeorar las cosas, otro barco, el SS High Flyer, atracado cerca, también estaba cargado con nitrato de amonio. Este barco también se incendió debido a la primera explosión. Se había desatado y a la deriva chocó con otro barco. Durante horas, la tripulación intentó prevenir otra explosión, pero a las 10 pasadas de la 1 de la mañana también explotó, agravando la pesadilla. Otras 2 personas murieron mientras intentaban detener más carnicería. El desastre del Gran Campamento, o el desastre de la ciudad de Texas, es el accidente industrial más mortal en la historia de los Estados Unidos. La fotografía, tomada antes de la explosión, es un sombrío recordatorio de lo rápido que lo ordinario puede convertirse en catastrófico. Y ahora llegamos a la fotografía final. Esta última foto parece no ser nada. Parece una piedra decolorada, o quizás la huella húmeda de una persona sentada en los escalones. Pero cuando te das cuenta de que la fotografía fue tomada poco después de la caída de la bomba atómica en Hiroshima, se presenta una explicación más perturbadora. El 6 de agosto de 1945, un Boeing B-29 Superfortress modificado, al que se le dio el apodo de Enola Gay, sobrevoló Hiroshima en la madrugada. La bomba Pequeño Niño fue entregada en paracaídas a las 8:15 de la mañana. Fue detonada alrededor 2,000 pies sobre la ciudad. La explosión resultante fue equivalente a alrededor de 12,000 a 15,000 toneladas de trinitrotolueno. Tal fuerza explosiva se logró con solo el 2% de la fisión del uranio de la bomba. Al menos 80,000 hombres, mujeres y niños murieron instantáneamente. Pero la explosión nuclear causaría otros fenómenos, aparte de la destrucción masiva y la pérdida de vidas. Apodadas sombras nucleares, los últimos momentos de la vida de una persona quedaron capturados de manera espeluznante en las paredes y suelos. El fenómeno detrás de estas sombras nucleares tiene sus raíces en la física. Cuando la bomba detonó, liberó una intensa ráfaga de calor y luz tan poderosa que blanqueó las superficies en su camino. Cualquier cosa que bloqueara la luz, que podría ser una barandilla, una bicicleta o una persona, dejaría atrás una zona oscurecida donde la luz había sido obstruida. Para decirlo simplemente, las personas y los objetos actuaron como esténciles en un mortal destello de energía. La foto en cuestión se llama Sombra humana grabada en piedra. Fue tomada en los escalones de un banco
poco después de que la bomba explotó. Lo que nos dice la sombra es que una persona estaba sentada allí en el momento de la detonación. Su cuerpo bloqueó la radiación térmica y cuando su cuerpo se vaporizó en el calor del fuego nuclear, dejó atrás un contorno claro. Su último momento con vida quedó grabado permanentemente en piedra. En enero de 1971 se cortó una parte de la piedra que contenía la sombra y se trasladó al Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Las sombras nucleares son similares a las fotografías mismas. Capturaron a una persona ordinaria haciendo algo ordinario, como sentarse en los escalones de un banco ese día de agosto de 1945. Las sombras nucleares de Hiroshima no son en sí mismas sensacionales o gráficas. En cambio, muestran una vida cotidiana interrumpida de la manera más violenta posible. Dicen que una fotografía puede decir 1000 palabras, pero rara vez una fotografía puede decirte qué sucede después. Es a través de la comprensión del contexto, el trasfondo y los eventos que llevaron a lo que se captura en la fotografía que podemos apreciar verdaderamente nuestra historia. Y en estos casos, una fotografía puede revelar un evento verdaderamente perturbador en una realidad sombría. Gracias.